enfocarnos a lo que dice el magisterio. Para esto me gustaría que vean un poco un testimonio de lo que sí autoriza Monseñor, eh, Monseñor Pivarunas. ¿Qué autoriza? Y lo que ha enterado. Vas a ser destinado para padre. Tienes que sacrificarte por la organización. Le da unos cursitos, va a ser el padre. Igual salió el Monseñor Dávila, y que el padre Daniel Pérez Gómez, en el aniversario, dice que le debe el sacerdocio a Monseñor Dávila, que por qué fue por él. Así lo dice con esas palabras. Entonces, pero ¿cuál es la... El enemigo número uno era el padre Ruiz. Una excursión, y que... En un momento, en el grupo de los sacerdotes, una tiranía por parte de, como lo ha existido siempre en la tiranía del padre Daniel sobre los sacerdotes, sobre todos los sacerdotes, su tiranía, despotismo, perdón, su soberbia, era eminente, y el maltrato a los sacerdotes pues era visible, ¿sí? Entonces, como él se encargaba, después de que el padre Mauro se hizo a un lado y el padre David también se hizo a un lado, pues él, por medio del Monseñor Manuel López y de todo, organizaron para ir a pedirle a Monseñor Pivaruna una cosa. Hago un paréntesis, amados hermanos. Cuando habla de el señor Manuel López es un sátrapa, que es una persona de la organización judío-masónica de los tecos, que fundó el seminario por instrucción de la judío-masonería, y que actualmente en el seminario de la Sociedad Trento, en la sala del comedor, hay una fotografía de Manuel López, sí, de un hombre que nunca comulgaba, que murió saliendo de la medicina alternativa o de los brujos, y murió en la carretera. Que llegaba al seminario y que decía: Daniel, por su nombre, venga para acá. Ese es el que está diciendo el padre, cómo se tramó la elección de Monseñor Martín Dávila Gándara. Dejo al padre que continúe hablando. Pero todo estaba dirigido para que él pudiese ser consagrado obispo de Temano. O sea, él organizó todo, al exterior a los sacerdotes los convenció diciéndole que el enemigo número uno era el padre Ruiz, que podía influir en las decisiones de Monseñor Pivaruna. Por atrás hay que buscar la consagración. Todos los sacerdotes eran no mayor de 3 años de ordenados. Yo tenía unos 6 meses de ordenado. Haciendo un pequeño hincapié, ¿cómo ocupan de un enemigo? Tenemos un enemigo. ¿Quién es? Pues el padre Ruiz. ¿Y quién es el padre Ruiz? Un sacerdote que ha combatido el judaísmo, que tiene un documento de 150 páginas en contra denunciando al obispo Ford. Y es sacerdote de Monseñor Pivarunas. Y él desde entonces permite que se expandan. Es que es judío Ruiz. Demuéstralo. ¿Cuál es la prueba? Lo que pasa es que está en los archivos secretos de la organización y no te lo puedo decir porque es secreto departamental. O sea que es una serie de mentiras. Monseñor Pivarunas lo sabe y los deja hacer. O sea, él es parte de todo este engranaje. Por eso ocupan un enemigo, porque es el que le da vida. Y los únicos sacerdotes que estaban de mayor antigüedad, que tenían 5 años de ordenados sacerdotes, pues era el padre Mauro, el padre David, el Monseñor Dávila y él. Él sabía perfectamente que en los candidatos, pues el padre Mauro, prácticamente él, que se salió del sacerdocio, él desde el principio dijo: conmigo no cuente, yo para esto no entro. El padre David igualmente, que era uno de los candidatos fuertes, de los cuales no todos deseamos que él fuera. Tenía la personalidad, la inteligencia, pero también que se salió del sacerdocio
Él desde el principio dijo, conmigo tampoco cuente. Yo no quiero ser obispo y si ustedes votan por mí, yo no lo voy a aceptar. Así lo dijo abiertamente en el conocimiento de todos los sacerdotes. Entonces, las últimas dos cartas que se jugaban para la consagración episcopal, el poder elegir, era Monseñor Dávila y el padre Daniel. En ese tiempo habíamos conformado pequeños grupitos de sacerdotes que estábamos muy inconformes por la manera autoritaria, déspota y soberbia del padre Daniel, que nosotros habíamos decidido que el padre Daniel no llegara a la consagración episcopal porque iba a ser un desastre. Pero tampoco no queríamos a Monseñor Dávila porque, o sea, sin ofender a la dignidad episcopal, la persona de Monseñor Dávila era muy ignorante. Entonces teníamos un dilema los sacerdotes entre un soberbio y un ignorante. ¿A quién elegir como obispo? Si me Las permite, elecciones... sí, quisiera comentar, pero en este medio, yo sí quisiera hablar a favor del padre Mauro y del padre David, que he platicado con ellos, y que ellos eran jóvenes, que lo dieron todo por la organización, que fueron llamados por la organización, que se la jugaron por la organización, y que sin embargo, estando ahí, pues la organización les daba autorización, o Manuel López le daba autorización para ir y tener comercio carnal con mujeres. O sea, ellos mismos los corrompían. Y ellos, por buena intención, por amor a Dios, no quisieron continuar. ¿Por qué? Porque realmente tenían ese temor de Dios. Porque quien realmente movía los hilos, paso a paso, se llamaba Manuel López. O sea, realmente el artífice no es Daniel Pérez. Él fue el soldado que fue leal al jefe en turno. Y por eso Trento tiene una especie de militarismo, clericalismo, templarios, ultramontanos, no sé, una especie rara, y judaísmo. ¿Por qué? Porque es el ejército de Dios. Pero ellos no los pervierten. Incluso el padre Daniel Pérez Gómez me decía a mí en una ocasión, espérate que caiga. Y lo vamos a joder. Palabras textuales. A usted mismo le dijo, si mal no recuerdo, jamás tendrás una iglesia. Jamás tendrás una... Y que dentro de la confesión, pues la hostigaba a usted a que aceptara pecados que no eran ciertos. ¿O me equivoco, padre? Sí, uno de los motivos por los cuales, pues muchos de los otros sacerdotes que veníamos siendo ordenados, sabíamos del hostigamiento que el padre Daniel había hecho en el seminario, porque era el único sacerdote y rector en el confesionario. Sí, es cierto, o sea, no miento que nos confesábamos que éramos jóvenes, pues nos hacía decir que ¿qué pecado has cometido? ¿Has cometido este pecado? Sí, sí lo has cometido, tú lo has cometido, eres muy soberbio, no lo quieres reconocer. Entonces, le decíamos, padre, pero es que, ¿cómo voy a aceptar un pecado que no he cometido? No, no, es que tu soberbia es muy refinada y por eso no los aceptas, no los aceptas. Entonces, ese tipo de hostigamiento en el confesionario es muy común en el padre Daniel cuando quiere influir sobre alguna persona, ¿sí? Entonces, yo lo viví y es cierto, y después siendo sacerdote, cuando yo me ordené sacerdote, después uno de los motivos por los cuales, desconozco el motivo por el cual tenía o sea, a mi persona algo contrario, no puedo decir que odio, no sé si era odio, me decía, de mí va a correr mientras yo sea superior o yo pueda, tú jamás podrás tener una iglesia. Y sí, mientras yo lo tuve como superior, sí tenía que estar resguardado mucho tiempo en el seminario, era relegado, pero pues eso fue parte de la formación también que debe tener uno como sacerdote, pero que era su actitud, sí era su actitud, hacia ciertas personas y hacia ciertos sacerdotes, así los trataba cuando él sentía una aversión de odio, desprecio sobre ciertas personas, es su manera de actuar. Yo quisiera comentar nada más aquí, padre, de que eso no es parte de la formación. O sea, esa es una parte de... No, de uno como sacerdote.
Y uno cuando tiene que aceptarlo porque lo tiene que estar viviendo, parte, no con la formación porque pues de la injusticia, pero tiene que aceptarlo en ese momento que lo está viviendo. Fue parte de mi formación porque tuve que aceptarlo, no tenía otro motivo de cómo, pues, cómo defenderme. Él era el superior, él me mandaba, yo tenía que aceptar todo lo que me decía y pues en ese momento te sirvió como una formación para que cuando llegó el momento dado de poder elegir a uno de ellos como obispo, pues indiscutiblemente en el caso de el padre Merardo, que estuvo allí y que hacíamos equipo y con otros sacerdotes, decíamos, no lo queremos. O sea, este padre, si llega, puso todos los medios para poder llegar a ser obispo, si llega a ser obispo, va a despedazarnos completamente. Y eso no lo sabía, podríamos ser Manuel López, ni la más gente de la organización. Él pensaba, el padre Daniel, que él iba a ser obispo al grado que ya había buscado a sus padrinos de mitra, de anillo, de báculo, ya tenía todo orquestado porque sabían perfectamente que nadie se iba a atrever del grupo que existía de sacerdotes de elegir a Monseñor Dávila, porque sabíamos perfectamente que, pues, sus limitantes de inteligencia, de autoridad, de carácter, eran muy obvio y que si lo elegíamos, pues era solamente por llevarle la contra al padre Daniel. En eso estaba el padre Mauro y el padre David, que nunca votaron por el padre Daniel y que ellos sabían perfectamente, si votamos por padre Daniel, esto se va a venir abajo. Entonces teníamos que elegir y lo sabíamos, el pequeño grupo naciente de Trento, ¿qué teníamos que elegir? Entre un sacerdote que se había agarrado de la mano de la organización y que sabía perfectamente que él podía llegar a ser el obispo y que tenía todo, había preparado todo para llegar a serlo, que en un momento dado, en el momento de la elección, pues decidimos, los que votaron a favor de Monseñor Dávila, jugárnoslas. Vamos a ver qué sale. Preferimos a con sus limitantes, para no llamarlo ignorante, con sus limitantes, a Daniel con su soberbia y despotismo, como que nos trataba. Entonces elegimos a él. Pero toda esta elección que se llevó a cabo fue en secreto, porque existían también otros varios sacerdotes de los cuales en ese momento pertenecían a Trento, pero no eran parte de la organización, pero que también se les invitó, entre comillas, a también participar en la elección del obispo y se les engañó que iban a participar. ¿Por qué? Porque primero se hizo en un grupo solamente selectivo de sacerdotes que pertenecieran a la organización, poder ellos elegir al obispo. Y después a todos los demás sacerdotes que no pertenecían a la organización, después de que ya se hubiese elegido, se les engañó en una falsa elección, que participaron con sus votos en elegir, pero ya sabíamos nosotros por quién teníamos que votar y quién era el obispo que la organización había elegido y que había dado el visto bueno en el caso del Monseñor Dávila. Yo quisiera resaltar aquí nada más dos cosas. Una, a ver, el padre Daniel Pérez Gómez. Amados hermanos, esto es muy grave. Más grave es por lo siguiente. Monseñor Pivarunazo, el hermano Tarcisio en aquel tiempo, se encontraba Monseñor Maquena, si mal no recuerdo, en CMRI, después del episodio catastrófico, escandalosísimo de Zúcar, que es tomado preso por la SWAT. Cuestión de droga, dinero, armas. Muchísimos casos de homosexualidad. Entonces busca el episcopado y negocia con la organización judeo-masónica de los tecos. Bien, te va a consagrar Monseñor Carbona y tú vas a regresar al episcopado. Entonces por eso está involucrada la Madre Trinidad Caballero. ¿Quién más está involucrado por ahí? Pues es la que hizo que se ordenara al padre Julián Espina Leopold, que está emparentado con su tío de la Madre Trinidad, que es Hernán Bouter, no recuerdo bien el apellido. Bien,
Y un grupo que lo acompañaba Monseñor Carmona se muere. Dicen que se muere, que no sabe dónde quedó, no hay documentos. Se murió. Vayan a buscarlo a la morgue. Iban 5 padres con él. Bien. Monseñor Pivarunas nunca investigó porque ya sabía de la muerte. Entonces designó, cuando consagra a Monseñor Dolan, en paz descanse, que se atienda a Trento. Y entonces es cuando surge la necesidad del obispo, del padre Daniel Pérez Gómez y de la organización, es decir, es judío y por eso ocupamos otro obispo, porque él es judío. Pruebas ninguna. Insistieron, porque iba una comitiva de la organización a buscar a Monseñor Carmona, a Monseñor Pivarunas. Es como él accede. Escojan al indicado y lo consagramos. Es como consagran a Monseñor Ávila. ¿Quién hace las consagraciones irresponsables? ¿No es acaso Monseñor Pivarunas? Todo esto se le informó en un documento que él pidió, porque él dice que le demostremos que existe la organización, lo cual es de risa. ¿Por qué? Porque yo conocí precisamente a Monseñor Pivarunas hace unos 30 años en la casa del jefe de la organización. Y dice que no la conoce. Sí está bien de la memoria. Entonces nosotros le mandamos un documento que comparto con ustedes, donde se le presenta en el año, aquí está el documento que le mandamos. Está en el grupo de inteligencia guadalupano, para que ustedes lo puedan llegar con calma. El 1 de marzo del 2024. Lo que trata este documento, la Sociedad Sacerdotal Trento, es planeada, fundada y dirigida por el difunto Manuel López, jefe de la región del noroeste de la República Mexicana, de la organización juramentada coloquialmente llamada de los Tecos. Se desarrolla y en entrada pues citamos parte del reglamento de esa organización, que dice lo siguiente. Cito textualmente su reglamento en el título 3 de los socios, capítulo 2, obligaciones de los socios activos, artículo 34, fracción 4, quedando estrictamente prohibido a los miembros de este movimiento revelar asuntos relacionados con el mismo o consultar dudas de conciencia con cualquier otro clérigo, ya sea en confesión o fuera de ella, ya que es lógico que ningún clérigo que desconozca a este movimiento podrá dar una opinión por no tener la capacidad de comprender la misión de que Dios nos ha encomendado. Es un reglamento, O sea, no puedes confesarte con cualquier padre, sino con los que ellos te digan. Por eso la necesidad de crear a Trento, porque es quien va a tapar la conciencia a toda esta gente. Es quien les va a decir que sí. Entonces, nosotros solicitamos que este documento se resguardara. Solito que se trate esta materia con absoluta discreción, rogando al señor obispo resguarde el documento para que no sea sustraído y difundido con grave daño para la salud espiritual de las almas. De la oficina de él se esparció por todas partes. Nosotros en este documento pedimos una reunión con el señor obispo Dávila Gándara y pedimos con el padre Daniel Pérez Gómez, pero con una condición. Íbamos a ir 5 padres y 10 feligreses juramentados que abjuraron, y íbamos a hacer un juramento que nos parta un rayo si mentimos. Pero lo mismo pedimos del obispo y del superior. ¿Cuándo nos llamó? Nunca. Nunca. Dice, ahora, punto 10. Testifico que esta exposición de motivos fue expresamente prohibida por el señor obispo Martín Dávila Gándara, pidiéndome que mintiera para negar toda relación de la Sociedad Sacerdotal Trento con la organización, argumentando finalmente que ya no existe, que ha desaparecido. Entonces, amados hermanos, esto que está pasando, yo deseo de ustedes que analicen con calma todas las piezas para poder entender el por qué está pasando lo que sucede ahorita. O sea, ¿por qué sucede eso? ¿Sí? ¿Por qué esa supuestamente judía y que reciben a un talmudista
¿Cómo funciona Trento? ¿Cómo funciona Monseñor Pivarunas? O sea, es que esto tiene un génesis. Si no entendemos el problema judío, no vamos a entender lo otro. Y entonces por eso dice, no le hagas caso, que no hable. Claro, y Monseñor Pivarunas está totalmente enterado, es parte de esto. Después de que recibió a Isidro Puente Ochoa, recibió $3 millones. ¿De quién? ¿De la organización? ¿Quién lo testifica y quién lo acompañó? ¿Quién fue el que va por eso? Pues el padre Gerard Magui. ¿Quién es el que tenía acceso directo a esas oficinas? El padre en aquel tiempo Julián Pío Expina, que era como el consentido que sacerdotalmente no servía para nada. Testimonios de 3 eclesiásticos. Entonces, ¿qué es lo que ahora vemos? Es el fruto maduro de lo que se planeó por muchos años. Y por eso, pues él dice, ¿tú quién eres? Pero esto no solamente es en México. Esta organización tiene, yo tengo los documentos de 60 actas de ingreso a esa organización judío-masónica, exclusivamente de clérigos, que se encuentran en CMRI, principalmente en Trento, con Monseñor Sambors, con el padre Francisco Ricosa en Mater Boni Concili, con, allá en Francia, en la Fraternidad. Incluso la comunidad judía de Jalisco felicita la labor del rector, del dueño. O sea, la universidad es un parapeto, es un brazo de Inglaterra. Monseñor lo sabe, Monseñor Pivarunas lo sabe todo. Él es un traidor. Y por eso no le conviene que haya unidad de obispos, porque si hay unidad hay un responsable. Y el responsable es el que tiene que hacer cargo de todo esto. Entonces se gobierna mejor desde la inseguridad. Se gobierna mejor dentro de lo que no se sabe cómo pasan las cosas. Y entonces, ¿por qué no se combate la tesis materialiter? ¿Por qué no se combate la UNACUN? ¿Por qué no se combate da a conocer la infiltración judía? Porque ese poder sin rostro da la instrucción. ¿A quién? Al que está arriba. Y por eso ponen en práctica lo que se llama el efecto Panamá, que para llegar a cierto cargo, primero tienes que ser homosexual o tienes que tener un escándalo mayúsculo con el cual te van a controlar. Entonces, bueno, esto de la torpeza que está haciendo Monseñor Pivarunas en ese lugar y tanta torpeza que hace, ¿por qué? Tiene un origen que es similar a lo que pasó en el Vaticano II. Exactamente igual. Y no se nos olvide que la parte más alta de la masonería son luciferinos. Es como persigue el dragón al pequeño rebaño. Y por eso la tradición